Que Dios les bendiga. Quería invitarle a abrir su Biblia en San Mateo capítulo 13, versículo 31. Dice: otra parábola la refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es el más pequeño de todas las semillas, pero cuando ha crecido es mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola le dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Podemos ver aquí que Jesús comparó el reino de los cielos a una semilla muy pequeña que quizás es insignificante a los ojos humanos, es muy pequeñita, pero esa semilla cuando crece se hace un árbol de casi 5 metros, frondoso, donde tiene un desarrollo y un potencial glorioso. Asimismo, podemos entender que todo lo que hagamos para el Señor, cuando sembramos la palabra en un corazón, cuando sembramos la palabra en un hogar, en un barrio, en una ciudad, cuando abrimos una iglesia, cuando abrimos una casa donde se enseña la palabra, sabemos que de algo pequeño puede crecer de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque así es el reino de Dios, ¿no? También cuando Jesús comparó ahí la harina y la levadura, podemos ver que la levadura empieza a leudar la masa y la masa empieza a crecer. Y podemos ver los misterios del reino, ¿no? Que la obra del Espíritu de Dios es silenciosa en los corazones, pero va transformando, va cambiando y va haciendo esa obra de regeneración. Por eso es importante que seamos alentados con esta palabra y no desmayemos, porque el Señor nos mandó que prediquemos el Evangelio, que vayamos, que extendamos el reino. Y por eso aquí Jesús da este ejemplo de algo pequeño que se empieza a multiplicar y que empieza a tener un crecimiento exponencial. También el versículo 34 dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Jesús empleaba parábolas y empleaba cosas sencillas de los campesinos, de la gente que conocía esa cultura, que conocía las labores de la tierra, y entonces usaba ejemplos sencillos para que todos pudieran comprender. Por eso debemos entender que mientras más sencillos seamos y más claro, va a ser más efectivo toda enseñanza que nosotros podamos dar, y todo discipulado que podamos compartir va a ser de gran edificación. Pero vemos también que aquí Jesús explica la parábola de la cizaña, y acá podemos ver que el Señor hace una separación, ¿no? Hoy podemos ver que hay una gran avance del Evangelio, hay una gran avance del reino de Dios. Vemos mucha gente que se está convirtiendo a Cristo, vemos casi aquí en Argentina, casi un 16% de cristianos, pero también vemos la proliferación de falsas enseñanzas, de falsas doctrinas, de falsos ministros, falsos pastores, profetas, evangelistas. Y vemos también cómo también hay una gran parte de un cristianismo superficial, de un cristianismo que un día el Señor va a separar realmente lo que es el trigo y lo que es la cizaña. Recordemos que en ese pasaje tan conocido Jesús los confronta y dice: Señor, en tu nombre sanamos enfermos, echamos fuera demonios. Y podemos ver que esta gente era, entre comillas, cristiana, y que aún era respaldado por señales, pero Jesús les dirá un día: apartaos de mí, hacedores de maldad. Quiere decir que el Señor mira lo que el hombre no puede ver. Dios ve el corazón y Dios ve las verdaderas intenciones del corazón. Por eso vemos en esta parábola que aquellos que practican el pecado, aquellos que están llenos de iniquidad y quizás están encubiertos con una apariencia de piedad o una fachada de cristianismo, un día serán separados, y no lo haremos nosotros, sino el Señor con sus ángeles separará realmente los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Por eso Jesús también confrontó a los judíos y a los religiosos, muchos de ellos, que Él les dijo: usted, su padre es Satanás, ¿no? Por la maldad, por la iniquidad que había
más allá que tenía una fachada de religiosidad, pero sus corazones eran perversos. Y aquí en el versículo 36, estamos en el capítulo 13, dice así: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercando a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de cizaña del campo. Respondiendo él le dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Y el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin de siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá en su reino todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echará en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga. Vemos aquí que el Señor es el que siembra la buena semilla, y el campo donde se siembra los hijos de Dios, donde se siembra la palabra de Dios, es la sociedad, es el mundo, es, digamos, la gente que no conoce a Cristo, ¿no? Y la buena semilla son los hijos del reino, son los hijos de Dios que muestran realmente que tienen una vida espiritual, que tienen una transformación en su estilo de vida, que tienen una manera de vivir conforme a la palabra de Dios y a lo que Dios ha enseñado. Y vemos que las cizañas son los hijos del malo, ¿no? Que tienen apariencia de piedad, que parecen cristianos, que se congregan, predican, cantan, enseñan y muchas de otras cosas, pero la realidad es que hay iniquidad, que no han dejado el pecado, que no han renunciado al pecado. Y entonces dice el versículo 39, el enemigo que sembró es el diablo, ¿no? Es el diablo que corrompe los corazones, y dice, y la siega es el fin de siglo, y los segadores son los ángeles. Que en un momento el Señor va a hacer un juicio sobre todo. Dice que está establecido que el juicio comienza por casa, ¿no? Y está establecido en Hebreos 9:27 que el hombre muera y después a juicio. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y ahí se verá realmente nuestra esencia. Dice que el fuego probará la obra de cada uno, no solo los cristianos, los pastores, los líderes, aquellos que están ministrando la obra de Dios. Un día Dios va realmente a ver la realidad de los corazones. Dice el versículo 40, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y fíjese el 42, ¿no? Esto es tremendo, porque aquí nos muestra que no habrá contemplación para los apóstatas, para aquellos que rechazan la fe, para aquellos que viven una doble vida y que no han abandonado sus prácticas realmente vergonzosas. En el 42 dice, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Vemos también aquí y en otros muchos pasajes cómo Jesús habló del infierno, ¿no? Esto no es, digamos, algo que parece una ilustración, sino que dentro de esta parábola hay una gran verdad, que hay una eternidad con Cristo y hay un infierno. Quiere decir que no hay un lugar medio, no hay un purgatorio. Mientras tenemos vida, tenemos esperanza de arrepentirnos y volvernos a Dios. Mientras tenemos vida, tenemos esperanza. Por eso es importante realmente vivir con temor de Dios, con reverencia a Dios, respetando su ley y respetando a un Dios que todo lo puede ver, ¿no? Y vemos aquí un infierno donde habrá el lloro y el crujir de dientes. Que el Señor nos ayude en este tiempo a comprender que es un tiempo de mucha confusión, es un tiempo de falsas doctrinas, pero qué importante es poder aprender las Escrituras, estar sujeto a los pastores, a los líderes, a un lugar donde haya testimonio. Que el Señor les bendiga.